Buenos días, maestros. Continuamos con el estudio del Manual de Mediación, capítulo 4, habilidades, técnicas y estrategias en los procesos de mediación. Y empezamos con las habilidades. Según Moore, 2005, Sepúlveda, 2015 y Galtung, 2000, plantean algunas habilidades necesarias para llevar a cabo la mediación, sin menoscabo a la posibilidad de agregar otras. Inciso A, generar confianza y minimizar hostilidades. A través de su intervención inicial, el mediador debe producir de manera gradual la confianza entre las partes, utilizando la empatía como un medio para reducir la tensión y la hostilidad que pueda presentarse, ya que entre más confianza existe, hay menor miedo, considerando que generalmente el motor de la agresividad es este temor. Entonces, a menor miedo, menor agresividad. Continuamos con, menor miedo, menor agresividad. Continuamos con la escucha activa. La escucha activa constituye ir más allá que solamente oír. Exige no solo prestar atención a lo que el otro está expresando, sino hacerle saber de forma continua, natural y discreta que efectivamente su mensaje es recibido y comprendido. Requiere no solo prestar verdadera atención a las palabras, sino atender todos los mensajes no verbales que el emisor está enviando, al tiempo de ser capaz de entender el efecto que causa en quien emite el mensaje. Inciso C. Priorizar intereses y necesidades. Este aspecto se refiere a la organización de la información que el mediador recupera por tipo y por jerarquía, es decir, se requiere definir a partir de lo escuchado cuáles son las posiciones, intereses y necesidades de ambas partes. Establecerlas es fundamental para saber cuál es el tipo de caso que se va a mediar. La asertividad. En el capítulo 2 se abordó la conducta asertiva, que significa tener la capacidad de expresar los sentimientos, pensamientos, necesidades y emociones en el momento preciso, a la persona correcta y del modo adecuado, es decir, sin agredir a quien escuche. Vamos con las técnicas de mediación. Las técnicas deben entenderse como instrumentos de precisión que exigen práctica, concentración, capacidad de análisis y autocontrol para su dominio. El dominio de las técnicas brindará mayor seguridad al mediador, principalmente cuando se tiene en cuenta que entre más alto es el potencial de violencia del conflicto, mayor control y dominio se exige en el empleo de las técnicas para proceder con firmeza. Y bueno, pues dentro de estas técnicas, dice, se exponen a continuación algunas. Lenguaje neutro se refiere a la capacidad de hablar evitando que los prejuicios influyan en la forma como se expresan las partes. Un prejuicio es un juicio a priori, es decir, una conclusión a la que se llega antes de contar con la información necesaria. Para tener una posición fundamentada, tener y usar un lenguaje neutro no significa hablar sin contenido, lenguaje inocuo, o darle muchas vueltas a las cosas, lenguaje rebuscado. El lenguaje neutro puede tener dos dimensiones, una externa y otra externa. Dimensión externa, pues significa utilizar adjetivos al mínimo indispensable, es decir, jamás señalar que las partes o sus posiciones o intereses son buenos, malos, insensatos, disparatados o justos. Estos son juicios de valor. El mediador deberá promover que los mediados hagan referencia solamente a las acciones, ¿verdad?
Y la dimensión interna, el lenguaje neutro. Permite tener una mente abierta ante las situaciones que se presentan. No contiene prejuicios y mantiene alerta y dispuesto a nuevas perspectivas tanto al mediador como a los mediados. No predispone a la calificación y o identificación. Si uno se dice a sí mismo mediante el diálogo interno que una de las partes es buena, entonces tenderá a ver todo lo que se refiere a ella como justo, conveniente o sensato, aunque no lo sea, ¿verdad? Bueno, aquí nos dan unos ejemplos. Ejemplo, es un mal agradecido, ruin y aprovechado, un oportunista, dice el alumno. Veo que no tienes buenas relaciones con él, responde el mediador. Siempre has sido de carácter débil, además me traicionó. Entiendo que esta situación te hace sentir mal, dice el mediador. Repetir las descalificaciones que expresa el agraviado las legitimaría en el diálogo, convirtiéndose en una especie de licencia para decirlas una y otra vez. El mediador no corrige ni moraliza sobre las mismas, solo valida el sentimiento que está detrás de las palabras y busca dar contexto y perspectiva sin confirmar las agresiones y sin responder a quien las expresa. Bueno, preguntar también es otra técnica. La pregunta como técnica resulta verdaderamente poderosa para la gestión de conflictos, pero es indispensable saber qué preguntar. Con ello es posible clarificar intereses e incluso necesidades, pero si se formulan las preguntas equivocadas, es muy probable que se genere gran frustración y se agudice el conflicto. Vamos con el inciso C. Tipos de preguntas. Lungman, 1996, Moore, 2005, Pesqueira, J. y Ortiz, A. 2010, plantean que existen diferentes tipos de preguntas. Las preguntas abiertas permiten compartir la parte de información que se desea sin sentirse presionado. Abre la posibilidad de la narrativa, se recomiendan al inicio y al cierre de las sesiones. Ejemplo, ¿usted qué piensa? Cerradas. En este caso nos ofrecen información específica, se utilizan para abreviar o acotar información sobre un hecho o circunstancia en particular. Se recomienda ocuparlas una vez que haya avanzado la conversación. De otra manera, limitará la cantidad y calidad de la información revelada. No se recomienda al inicio o al cierre de la sesión. Ejemplo, ¿ha visitado ese lugar? Circulares, se plantea para crear contextos, conectar las acciones, partes de una historia o crear circularidad en el tiempo. Implica preguntar cómo percibe la interrelación. Ejemplos, ¿cómo ve la relación entre vecinos? Exploradoras se utilizan para profundizar en la información. Ejemplo, ¿recuerda usted cómo se conocieron? Y las preguntas aclaratorias pretenden precisar algún punto de la narrativa, clarifican la información para el mediador, pero también para el mediado, ya que se parafrasea. Ejemplo, escuché que quiere ir despacio con su socio. ¿Comenzaría por una auditoría? Confirmatorias se utilizan en cualquier momento de la sesión para dar énfasis o destacar algún punto. Ejemplo, entiendo entonces que su reacción fue de alegría. Hipotéticas, permite explorar sin arriesgar. Pueden ser abiertas. ¿Qué pasaría si te paga el teléfono? O cerradas. Si María cambia de opinión, ¿aceptarías que te pague el teléfono? Indirectas. El planteamiento de estas preguntas brinda la oportunidad para que responda cualquiera de las parejas. Ejemplo, ¿cómo se han sentido a partir de este momento? Y número 9, directas, son aquellas que se dirigen a una de las partes, normalmente de forma alternada a cada uno de ellos. Ejemplo, Juan, ¿qué piensas de la situación? Y tú, Alfredo, ¿qué opinas? Reflexivas, se utilizan con la finalidad de generar reflexión en el mediado, lo cual le permite escucharse a sí mismo. Ejemplos, ¿qué es mejor para ti? Me pregunto si sería útil abordar este tema. Confrontativas, estas se recomiendan en el caucus, encierran una discrepancia con lo sostenido por las partes. Ejemplo,
¿Tuvo en cuenta que la mayoría opina distinto? Discrepancia. ¿Piensa que sería útil? Evaluación. ¿Consultó datos que justifican lo que sostiene? Confrontación con la realidad. Y las preguntas orientadas en el tiempo. Pasado ejemplo, ambos compraron el balón. Presente ejemplo, ¿con cuánta frecuencia juegan juntos? ¿Verdad? Y futuro ejemplo, ¿cómo te gustaría que fuera su relación el próximo semestre? Las preguntas prohibidas son todas aquellas que no fomentan la sana conversación porque no toman en cuenta las partes o carecen de empatía, son pocas serias, agresivas o infravaloran. Ejemplo, ¿no tendrás tú la culpa? Bueno, continuamos con reformulación con énfasis en lo positivo. Galtung 2000 señala que esta técnica es parecida al parafraseo. De hecho, es una forma especializada direccionada de este, ya que a diferencia del parafraseo, en la reformulación se busca construir una narrativa con una clara intencionalidad. Seguimos. Calibración, ese es otro tipo de pregunta. Considerando las propuestas de Galtung 2000, la calibración, a diferencia de las técnicas anteriores, es un proceso analítico más que verbal. Consiste en observar cuidadosamente a los interlocutores mientras se expresan para detectar pequeños gestos, tics, movimientos, muletillas o expresiones que revelan información poco evidente con lo que expresan verbalmente. Esa es otra técnica. Vamos a la percepción visual, respiración torácica, abdominal o clavicular, profunda, media, superficial, rápida, intermedia, lenta. Ojos, dirección en la que se mueven, ¿verdad? Labios, cambio en el volumen de los labios, humedad, cutánea, transpiración, sequedad. Cuerpo en general, tono muscular, relajación, tensión. Todos aquellos movimientos inconscientes, inclinación de cabeza, hombros, y también la percepción auditiva, velocidad del habla, volumen del habla, timbre de la voz, énfasis, modulación. Percepción kinestésica, temperatura de la piel, humedad de la piel, tensión muscular. La percepción olfativa, detección de olores corporales, perfume, sudor. El rapport, Johann Galtung y Fernando Montiel. En su libro Hacer paz, otra técnica de mediación, dicen lo siguiente. Precisan que es un proceso que ocurre de forma natural cuando dos personas se sienten cómodas al estar juntas. Se trata de una sensación que combina la empatía, el sentirse comprendido, la simpatía, el sentirse aceptado, la confianza, el sentirse seguro y la comunicación, el sentirse presente. El rapport no puede forzarse, surge de manera natural. El mediador debe contar con la capacidad de generar una relación empática con cualquier interlocutor. Y bueno, pues pasamos a las estrategias. Las estrategias pues son equilibrio del poder. En los conflictos es frecuente encontrar desequilibrio de poder entre las partes. Los fuertes usan su poder sobre los débiles y en esas condiciones no es posible establecer acuerdos equilibrados. Por eso, una de las tareas más significativas de un mediador es compensar los déficits de poder de las partes más frágiles y contener los excesos de las que tienen más recursos, ¿verdad? Bueno, seguimos con las reflexiones. Otra estrategia, el conflicto y la violencia tienen como uno de sus efectos inmediatos limitar la capacidad de razonar en diferentes medidas. Y pasamos a transparencia. Los conflictos oscurecen mucha información. El enojo, el miedo, la frustración y el resentimiento nublan y distorsionan el modo en que las partes entienden su propia situación. Y pasamos a generación de historia alternativa, es un conflicto. Cada una de las partes tiene su versión de la historia y con frecuencia esas historias no son incompatibles sino contradictorias. Bueno, pues hasta aquí dejamos lo referente a las habilidades, técnicas y estrategias de la mediación.